El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. De una manera, unos a través de la radio y otros a través de internet. Yo quiero que les demos la bienvenida a este culto, como lo hacemos todos nosotros con alegría. Bienvenidos a este culto. Abran sus corazones y seguro el Espíritu Santo va a bendecirles. Tomen su asiento. No se puede negar, esa es la verdad, que yo les predico a ustedes, a los que están aquí presentes, a la iglesia Centro Cristiano, pero tampoco no puedo negar que el contenido de la palabra que comparto puede edificar a cualquier persona sin importar a qué agrupación religiosa puede pertenecer, toda vez que tenga anhelo de conocer la verdad, de recibir la verdad, de entender y recibir lo que dice la palabra de Dios. Si ese es el deseo, seguramente la palabra que se comparte de este sitio va a edificarles a todos. Amén. Bueno, ¿listos? ¿Sí? ¿Despiertos? ¿Despiertos? No les creo, pero si ustedes dicen está bien. Espero que recuerden que en las predicaciones de estos días estamos revisando. ¿Están conmigo? ¿Qué estamos revisando? Estamos revisando nuestra visión y nuestra misión. Nuestra visión y nuestra misión. Ya lo he explicado que ese asunto de visión y misión tiene que ver con lo que cualquier entidad, pero en este caso Centro Cristiano, cómo quiere ser en el tiempo, cómo se quiere ver en el tiempo. Esa es la visión. Y también la misión es qué debe de hacer para que la visión se vuelva una realidad. Aspecto que debemos de reconocer como fundamental en la vida y qué hacer especialmente de una iglesia. Porque hay visión y misión en los bancos, hay visión y misión en los medios de educación. Bueno, todo el mundo se cree que tiene una visión y una misión, y nosotros como iglesia debemos ser lo mejor, por supuesto, en ese sentido. Hablando de una congregación, es la visión y misión de una congregación, cómo que en alguna manera esté escrita y cómo se quiere ver o cómo quieren que esa congregación se vea en el tiempo. ¿Cómo quieren que esa congregación se vea en el tiempo? Así como lo que se tiene que hacer. Por supuesto que a mi manera de entender, la visión de una iglesia tiene que ser más de carácter espiritual. ¿No les parece? Más de carácter espiritual. Cuando yo reviso la visión de las asambleas de Dios, no estoy tan satisfecho que se diga, porque no nos vemos en la visión de las asambleas de Dios, no nos vemos como una entidad espiritual, sino queremos ser más protagónicos, porque en la visión lo que las asambleas de Dios quiere ser la organización más grande del mundo, del país. Es como nos queremos ver en cantidad. Pero yo no quisiera que nos viéramos como cantidad, sino como la iglesia del Señor que debemos ser. Sobre nuestra visión y misión hemos dicho que tenemos que realizar algunas actividades. Al revisar la visión y misión, necesito ir repasando, aunque sea lento y aunque no avance mucho, porque esa repetición tiene su valor. Hemos dicho que debemos de realizar ciertas actividades hacia nuestra visión y misión. ¿Cuáles son? ¿Les recuerdan? Ciertas actividades que debemos de realizar con nuestra visión y misión. Repetir hasta que la memoricemos. ¿Cómo vamos con esa parte? Con la primera parece que un poco bien. ¿Cuántos han repetido algunas veces la visión y misión? ¿Ya la memorizó? ¿Sí? A cualquiera que yo le preguntara en este momento, se pone en pie y dice la visión y misión.
Ya parece que allí ya bajaron ya no, creo que más o menos, creo que tal vez. Esperaría que todos lo sepan. A ver, ¿cuáles son esas actividades? Dijimos, repetir hasta memorizar. ¿Cuál es la siguiente? Comprender lo que dice esa visión, comprenderla, esa es la otra. ¿Cuál es otra? Convertirla en nuestras convicciones, y sabemos que es una convicción. Convicción no es una información vaga, es algo en lo que yo estoy completamente seguro y fundamentado. Esa es convertirlo en nuestra visión. Y finalmente, ¿qué debemos de hacer? Porque son 4, le agregamos una última, que es practicar eso, que viene casi como en relación a los componentes que tiene en sí nuestra visión y misión, o visión y misión. Creo que todos saben que fundamentalmente nuestra visión y misión tiene 3 componentes, ¿sí? Tiene 3 componentes. ¿Cuáles son? Conocimiento, vivencia y divulgación. Fíjense que yo debo de seguir repitiendo, porque cuando les veo generalmente uno con el rostro, el semblante y todo, más o menos indica cómo van las cosas. No soy psicólogo, pero uno no necesita ser psicólogo para saber si alguien está confirmado, sí, o alguien no. Y cuando yo pregunto cuáles son los 3 componentes de nuestra visión, y yo estoy viendo en sus rostros, ¿cuáles son, dijimos? Yo al verle ya sé yo que algunos todavía no. Y si le dijera si las entendemos, el problema es mayor. En las 3 pasadas predicaciones he estado hablando sobre el conocimiento, ¿recuerdan? He estado hablando sobre el conocimiento, porque yo sigo creyendo que el conocimiento es básico. Todo lo que creemos, hablando especialmente de una iglesia y en términos espirituales, debe de ser lo que sabemos. Usted no puede creer lo que no sabe, y si cree lo que no sabe lo va a creer mal. Y a los creyentes nos pasa mucho de eso, porque muy poco sabemos de determinados asuntos. Entonces, lo que usted cree debe de ser lo que sabe, y debe de saberlo a la luz de la palabra de Dios. Por supuesto que sobre la persona, lo que sabemos es sobre la persona del Espíritu Santo, y hemos hablado ya varias predicaciones sobre conocimiento, y conocimiento sobre la persona del Espíritu Santo. Vamos a ver si recuerdan algunas de esas predicaciones, los temas, cuando menos. Vamos a ver, vamos bien, estamos revisando las 2 formas de conocer al Espíritu Santo. ¿Y recuerdan esas 2 formas? ¿Las recuerdan? Estoy mal con ustedes. ¿Lo recuerdan? Hay que conocerlo bíblicamente, y hay que conocerlo experimentalmente, personalmente. Hay que conocerlo de esas 2 formas. Esa fue hoy que estamos revisando nuestra visión y misión. ¿Cuál fue la otra? El lugar del Espíritu Santo en Dios. El lugar del Espíritu Santo en Dios. Esa fue la 3ª predicación. La 4ª, vamos a ver, el Espíritu Santo en relación a las 2 otras personas, a las 2 personas divinas que integran al único Dios. Amén, me gusta, estoy oyendo de personas que pareciera que no me han estado oyendo, y los que me han estado viendo no saben nada, pero los que casi no, parece que sí. Eso es una cosa importante para mí. Entonces, el Espíritu Santo en relación a las otras 2 personas que integran, porque Dios está integrado por 3 personas, que son el Señor Jehová, Señor Jesucristo y señores. Esas 3 personas forman al único Dios, creador y sustentador de todas las cosas. Con la predicación de hoy vamos a continuar con el componente del conocimiento. Vamos a continuar hablando del conocimiento, del saber, lo que un creyente debe de saber en relación al Espíritu Santo.
¿Cómo dice nuestra visión en relación al conocimiento? No estoy diciendo que la recitemos todos, que la repitamos toda la visión. ¿Cómo dice la visión nuestra en relación al conocimiento? ¿Cómo dice? Conocer a la persona del Espíritu Santo de la manera más bíblica. Entonces, estoy siempre en esa parte. Conocer al Espíritu Santo de la manera más bíblica. Y cuánto anhelaría, hermanos, que ustedes estuvieran ansiosos de conocer primero al Espíritu Santo en esta forma bíblica. Por supuesto que a la par de eso, de conocerlo en persona, de conocerlo experimentalmente, debe de ser el gran anhelo nuestro. El tema para hoy: 4 principios bíblicos que el Señor Jesucristo enseñó sobre el Espíritu Santo. Vamos a repetirlo, esto debe de grabársele. Sobre esto voy a hablar en esta predicación. ¿Cuál es el tema para hoy? 4 principios bíblicos que el Señor Jesucristo enseñó sobre el Espíritu Santo. Una vez más. Me agrada una actitud que acabo de ver en 1, 2, 3, 4 personas que estaban cerrando los ojos para repetir. Fíjate que este asunto de cerrar los ojos tiene cuando uno cierra los ojos demanda concentración. Vamos a repetirlo. ¿Cuál es el tema para hoy? 4 principios bíblicos que el Señor Jesucristo enseñó sobre el Espíritu Santo. Qué lindo. Yo espero que seamos edificados y bendecidos con esta palabra. En esta predicación vamos a mejorar nuestro conocimiento, a mejorar o aumentar nuestro conocimiento sobre el Espíritu Santo, revisando algunos aspectos que enseñó el Señor Jesucristo. Porque algunos, cuando yo hablo mucho del Espíritu Santo, dicen, es que pareciera que para el pastor Amaya solo el Espíritu Santo existe, y no puedo decir eso porque no es eso lo bíblico. Lo bíblico sí es que el Señor Espíritu Santo es el que dirige esta dispensación. Eso es bíblico. El que dirige esta dispensación desde la ascensión del Señor Jesucristo hasta la ascensión de la iglesia o venida del Espíritu Santo a llevar la iglesia, este tiempo, eso es bíblico, eso lo digo, es el Señor Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo ustedes conmigo? Entonces, en esta predicación vamos a mejorar nuestro conocimiento sobre el Espíritu Santo, revisando, repito, algunos aspectos que enseñó el Señor Jesucristo. Vamos a entrar al primero. Muy rápido. El aspecto sobre el Espíritu Santo que habló y enseñó el Señor Jesucristo. Aspectos sobre el Espíritu Santo que habló y enseñó el Señor Jesucristo. Y vamos, repito, ya dije, vamos a entrar al primero. Que el Espíritu Santo sería el que produciría el nuevo nacimiento. Es el primer principio que enseñó el Señor Jesucristo. ¿Cómo dice ese principio? Que sería el Espíritu Santo el que produciría el nuevo nacimiento. ¿Lo comprende? Que sería, ¿quién le enseñó eso? Lo enseñó el Señor Jesucristo, que sería el Espíritu Santo quien produciría el Nuevo Testamento. Y en esta misma declaración hay algunas cosas muy interesantes. Estoy usando 2 vocablos muy interesantes. ¿Por qué estoy hablando en tiempo futuro? Como dice el principio que cité, que es la primera que vamos a tratar hoy, que el Espíritu Santo sería y produciría. Usé las 2 palabras, y produciría. ¿Por qué estoy hablando en tiempo futuro? Porque cuando lo dijo el Señor Jesucristo, esto no había sucedido. ¿Por qué no había sucedido? Porque el Espíritu Santo todavía no había venido. Así que cuando el Señor habla allá, y por eso cuando yo formulo el principio, lo formulo
hablándolo en él lo hablaba en el pasado, pero hablaba para el futuro, y por eso digo que el Señor enseñó que sería el Espíritu Santo quien produciría, estoy hablando del futuro, produciría el nuevo nacimiento. Porque el que lo dijo antes de que sucediera. ¿Y qué fue lo que el Señor dijo? El Señor Jesucristo dijo sobre el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que dijo? Que Él sería el que produciría el nuevo nacimiento, que sería el Espíritu Santo el que produciría el milagro del Nuevo Testamento. Le agrego el vocablo milagro porque toda cosa que no puede ser hecho por el hombre cae en esta categoría de milagros. Si vamos a ir a la palabra de Dios, palabra sencilla, estamos repitiendo, pero mi idea es recalcar, reafirmar, que sea convicción en cada uno de nosotros. San Juan capítulo 3, versículo 5. San Juan capítulo 3, versículo 5. Como es tan conocido, creo que puedo rápidamente leerlo y ustedes lo escuchan. Ya saben que no estoy hablando nada desconocido. San Juan 3:5 dice, respondió Jesús. Esta es la plática con quién. El Señor Jesucristo está hablando con un intelectual religioso, con Nicodemo. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido, una vez más viene, nacido del Espíritu, Espíritu es. Y voy a querer que Neto se detenga ahí, porque en este versículo hay un aspecto que yo he estado, lo recibí hace unos días y doy gracias al Espíritu Santo por eso. Dice, entonces estamos diciendo que el Espíritu Santo es el que produce el nuevo nacimiento. Y el Señor dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Porque Nicodemo, que no entendía el asunto, él había dicho, necesita uno siendo viejo entrar al vientre de su madre y volver a nacer otra vez. Y entonces el Señor le contesta, lo que es nacido de la carne, carne es. Si alguien nace porque estuvo 9 meses en el vientre de la mamá, eso es carne. Lo engendró la carne y él seguirá siendo carne. Pero el que es nacido del Espíritu, y aquí está, y usted tiene su Biblia abierta, va a notar que dice Espíritu y está escrito con E mayúscula. ¿Qué quiere decir cuando está escrito con E mayúscula? Que se refiere a la persona del Espíritu Santo. Pero dice, el que es nacido del Espíritu, y sigue, Espíritu es. Y Espíritu en la segunda palabra está escrita con minúscula, lo cual indica que se refiere al espíritu humano. Y aquí viene el misterio. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Espíritu es. Hace unos días yo prediqué aquí y confesé que nunca lo había entendido antes así, de que este asunto del Espíritu, el Espíritu después del pecado, el Espíritu humano después del pecado, ¿qué le pasó? ¿Recuerdan esa predicación que yo dije? Murió. El ser humano ha tenido, desde que nace y sigue adelante en su vida, el espíritu del humano está muerto en delitos y pecados. Cuando viene el nuevo nacimiento, obra del Espíritu Santo, lo que resucita es al Espíritu. Por eso aquí dice, el que es nacido del Espíritu, Espíritu Santo, Espíritu es, esa persona restaura su espíritu y entonces se puede empezar a vivir la vida abundante. Ahora, entremos al otro aspecto que es un tanto también delicado. ¿Y qué es el nuevo nacimiento? Porque ya dijimos, ¿quién es el que lo produce? El Espíritu Santo, así dice la Biblia. ¿Y qué es entonces el nuevo nacimiento? ¿Qué es? ¿Qué es? Si alguien le preguntara a usted qué es, ¿qué diría? Estas son las cosas que le complican a uno cuando ya quiere explicar algo con raciocinio, con entendimiento. A pesar de lo que el Señor le dijo a Nicodemos, no se puede negar que este asunto del nuevo nacimiento es un acontecimiento misterioso cuya realización es parecido al viento, así lo dijo el Señor,
que no se sabe cuándo y cómo sucede. Viene por donde quiera el viento y así es. El Señor le quiso decir a Nicodemo que era sencillo y más le dice, eres maestro de Israel y no sabes lo que estoy... No, a pesar de eso, el asunto del nuevo nacimiento es un asunto complicado. Por eso estoy preguntando, ¿qué se entiende por nuevo nacimiento? ¿Qué es el nuevo nacimiento? Regresamos. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Volver a vivir, nuevo nacimiento. Volver a vivir tiene un sentido. Volver a una vida nueva, resucitar, el Espíritu resucita para vivir una vida nueva. Estamos tratando de entender qué es el nuevo nacimiento. Y escribo lo siguiente. Voy anterior, por favor. Es un acontecimiento misterioso cuya realización es parecido al viento que no se sabe cuándo y cómo sucede. Estamos hablando ya de ese acontecimiento, nuevo nacimiento. ¿Cómo se pudiera definir este milagro? ¿Cómo se pudiera definir? Como el milagro, yo tengo un trabajo a medias y lo empecé hace tiempos, estoy haciendo mi diccionario personal de la definición de palabras bíblicas, como yo entiendo, como ya las veo, no como están ni en el diccionario bíblico porque ellos son más expertos, yo solo escribo lo que yo entiendo. ¿Cómo veo yo el milagro del nuevo nacimiento? Como el milagro a través del cual la persona, el pecador muerto espiritualmente, seguimos la idea, vuelve a la vida, lo que los hermanos acaban de decir, como que si fuera un niño recién nacido para empezar a vivir la nueva vida. A eso se le llama nuevo nacimiento. Y aquí están los grandes problemas de nosotros. No se puede negar que el asunto es misterioso y por eso el sabio Nicodemo no lo entendía. Tenía razón, es misterioso. Es misterioso. Ahora el asunto es quién lo produce. Ese milagro a través del cual la persona muerta en delitos y pecados, su espíritu vuelve a la vida para empezar a vivir, como lo acabo de decir, una vida nueva. Lamentablemente, antes de seguir adelante, debo de decirlo porque es la verdad, lamentablemente muchas de las personas que ingresan la gran sociedad evangélica no han pasado por esto. Es una cosa triste, culpa de todos. Porque nosotros los pastores, con la idea de tener llenos nuestros templos y una feligresía numerosa, obligamos a la gente que viene, yo lo he visto con preocupación y no sé si alguna vez yo lo hice. Las iglesias grandes tienen servidores y hasta preparan la gente para que la traigan medio a la fuerza, un poco, medio engañada a otros, porque algunos vienen viendo hasta para atrás, pero los traen como empujados, que vengan al frente. ¿Y qué cree que va a pasar en ese que viene a la fuerza? Nada. Y por eso él va a crecer, va a estar ahí sin saber lo que es el nuevo nacimiento. Lo correcto es que cuando una persona viene y reconoce el sacrificio de Cristo, le dé lugar a que el Espíritu Santo haga que su espíritu resucite, vuelva a vivir como era en el principio y empiece a vivir la vida nueva. Cuando ya tenemos un poquito claro eso, digo, ¿quién es el que hace semejante milagro? Y parece que la respuesta sí no es complicada. El que hace el milagro del nuevo nacimiento es lo hace el glorioso, el maravilloso, el todopoderoso Espíritu Santo. Vamos a dar una ofrenda de palma. ¿Para cuántos lo que acabo de decir es sencillo? ¿Para cuántos? ¿Verdad que sí? Se ve con algún nivel de sencillez, pero la mayoría de gente no sabe eso. La mayoría de creyentes no saben eso. Pregúntele a cualquiera y dígale, hermano, ¿y usted ya nació de nuevo? Posiblemente le contesta que sí. Y si usted le sigue preguntando, ¿y quién hizo ese milagro? Va a encontrar una serie de respuestas. Normalmente le van a decir que el que hizo ese milagro fue el Señor Jesucristo. Y aquí estamos revisando lo que el Señor Jesucristo dijo. Y lo que el Señor Jesucristo dijo es que el que realizaría el milagro del nuevo nacimiento sería el glorioso
el poderoso Espíritu Santo. Una vez más, vamos a bendecirlo por esto. ¿Cuál es el tema que estoy compartiendo? Lo cual indica que ya dijimos uno. Vamos al segundo, voy rápido. Otro aspecto sobre el Espíritu Santo que habló y enseñó el Señor Jesucristo fue sobre la conveniencia de la venida del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo habló de que convenía que el Espíritu Santo viniera, sobre la conveniencia de la venida del Espíritu Santo. Y aquí es donde, ¿cómo es posible? El Señor enseñó eso. Estamos hablando del componente número 1 de nuestra visión y misión, el cual es conocimiento. De eso estamos hablando, no nos vayamos de así. Es decir, conocer al Espíritu Santo de la manera más bíblica, y en ese sentido estamos considerando lo que el Señor Jesucristo enseñó. Y ahora vamos a ver que el Señor Jesucristo enseñó, y estamos considerando el misterioso asunto de la venida del Señor Jesucristo, de la ira del Señor Jesucristo y de la venida del Espíritu Santo. Amén. Hoy estamos considerando eso, de cómo el Señor Jesucristo dijo a ustedes, a la iglesia. Él estaba hablando con sus discípulos y él dice: a ustedes les conviene, y les convenía dos cosas. ¿Cuáles fueron las dos cosas que a los hermanos les convenía, a la iglesia les convenía? Le convenía que Él se fuera, y les convenía que el Espíritu Santo viniera. Eso, hermano, está más claro que el mediodía. Eso está clarísimo. No digo como el agua, porque el agua nuestra no está tan pura que se diga. San Juan 16:7. San Juan 16:7. Ya he dicho que me agrada ese ruidito de páginas cuando ustedes están buscando en la Biblia. Habla de su interés. Algunos no saben ni dónde está San Juan, que es, estamos hablando el cuarto libro del Nuevo Testamento. Y cuando yo estoy mirando a alguien que ha pasado por la escuela dominical de nosotros, empiezo a sentirme incómodo con todo lo que hemos pasado aquí, porque no le hemos enseñado ni a los niños a dónde están los libros de la Biblia. Yo lo voy a hacer con ustedes un día de esto. Vamos a traer a dónde están, para que cuando se mencione un libro, aquí en la mente, yo ya lo sé. Tú no lo sabes porque nadie te lo enseñó y tienes problema. Si estoy hablando contigo porque no has hallado el libro. San Juan 16:7. ¿Cómo dice? Pero yo digo la verdad. Mire cómo está escrito. Vaya saboreándolo, vaya entendiéndolo. Pero yo digo la verdad. ¿Qué querrá decir él con esa palabra? Esto que le voy a decir, bueno, él habló siempre la verdad, pero él quiso, esto es verdadero, esto es la verdad. Os digo la verdad. Y ahora entra esa verdad que él quería decir. Os conviene que yo me vaya. Mire, hombre, ¿por qué convenía? ¿Y qué otra cosa convenía? Ahí mismo el versículo sigue diciendo: porque si no me fuera, y una vez más, ¿por qué dice fuera? Porque todavía él no se había ido. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría. El Consolador, ¿a quién se está refiriendo con Consolador? No sé qué versión dice el otro Consolador, porque también el Señor Jesucristo fue Consolador, pero ahora estaba hablando del otro Consolador. El Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Si me fuere, os lo enviaré. Y ahí está, y cuando Él venga, va a hacer esto y a esto y lo otro. Pero como estoy hablando sobre el aspecto de convenir que el Espíritu Santo viniera, ¿eso quién lo enseñó, dijimos? El Señor Jesucristo. La Biblia se puede interpretar usando varias y diferentes herramientas, la Biblia, las cuales algunas son complicadas. Los estudiantes que hay aquí que han ido a los bíblicos saben que hay una ciencia que ayuda a la interpretación de la Biblia. Esa ciencia se llama hermenéutica. La hermenéutica tiene una serie de reglas complicadísimas, algunas,
Algunas hay que tener mucha habilidad para poder lograr comprender esa regla de los contextos que yo he hablado algunas veces aquí. Son reglas complicadas, pero hay una que es la más sencilla, es la regla literal, que uno no tiene que aplicar otras reglas, sino esta. Solo hay que leer comprensiblemente. Sin embargo, al leer este importantísimo versículo que trata de dos grandes acontecimientos, ¿cuáles son esos dos grandes versículos que leímos? ¿Cuáles son esos dos grandes acontecimientos? La ida, la ascensión del Señor Jesucristo, amén, y la venida del Espíritu Santo. En manera literal, usted no tiene que empezar a ver, ¿y qué será? ¿Y qué? Está literalmente escrito. Y maravillosamente sucedió, porque aquí el Señor lo estaba diciendo anticipadamente. Él no se había ido y el Espíritu no había venido por consecuencia, pero ahora, después de eso, ya sabemos que se cumplió. El Señor se fue, y se fue porque según él mismo dijo, eso convenía. Y después de su ida, 10 días después, vino el Espíritu Santo, y eso sucedió porque convenía. ¿Cuánto lo estamos entendiendo? Y yo espero que todos, porque es cosa sencilla. Les conviene que yo me vaya, dijo el Señor Jesucristo, y les conviene que el Espíritu Santo venga, afirmó. Les conviene que el Espíritu Santo venga. ¿Comprendemos lo que significa conviene? Ya lo he preguntado otras veces. ¿Comprendemos? ¿Qué significa conviene? Es mejor. Saldrán ganando. Les conviene. Saldrán ganando. Y aquí están los misterios. ¿Por qué saldríamos ganando si el Señor Jesucristo era Dios? Pero todo lector de la Biblia sabe que desde el momento que el Señor Jesucristo vino a tomar forma humana, Él dejó como en resguardo, como en depósito, muchas de las capacidades de Él, propias de Él. Por ejemplo, la omnipresencia. Él no podía estar presente en todas partes. ¿Por qué? Porque al nacer, al haber sido humano, Él tomó esa forma, esa materia, y Él dejó guardada esa capacidad divina que tienen las tres personas divinas que integran a Dios, de ser omnipresentes, estar en cualquier parte. Él no podía hacerlo, mientras que el glorioso Espíritu Santo sí, Él puede hacerlo, porque Él de paso es Espíritu. Amén. A pesar de comprender y reconocer que el Señor Jesucristo es Dios, amén, decimos amén, también debemos de comprender el por qué a la iglesia y al creyente le convenía este cambio. Y ya acabo de decir por qué. Porque el Señor Jesucristo había dejado como en depósito algunas características, atributos de Dios. Las tomó ahora, por supuesto, porque el Señor Jesucristo sigue siendo Dios. Por haber tomado humanidad, había varias cosas que el Señor Jesucristo no debía hacer. Fíjense que cuando estamos hablando de su omnipotencia y lo habían calentado un poco, y Él vio que parecía que tenía muchos enemigos, Él dijo, estos no saben que yo pudiera, dijo, traer un ejército más poderoso. Y habló de una cantidad enorme de ángeles que pudiera Él llamar como su ejército para venir a la tierra. Pero Él no lo podía hacer porque había tomado su situación de hombre. Al respecto debemos de conocer que las dos cosas sucedieron. Sucedió la ascensión y sucedió el descenso, la venida del Espíritu Santo. A la ida del Señor Jesucristo y a la venida del Espíritu Santo. ¿Estamos bien con ese segundo aspecto? ¿Cuál es el aspecto? La conveniencia de la venida del Espíritu Santo. ¿Quién lo enseñó? Lo enseñó el mismo Señor Jesucristo. Y ahí es donde, repito, cuánta incoherencia hay en lo que nosotros decimos. El Señor Jesucristo anda aquí conmigo. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Él ascendió a los cielos y allá está arriba preparando el lugar para nosotros, y que un día Él sí va a volver. Mientras Él no viene, el que está en la tierra se llama, y yo no sé por qué ni ustedes lo saben y lo quieren decir.
Triste. ¿Verdad que sí? Otro aspecto sobre el Espíritu Santo que habló y enseñó el Señor Jesucristo es el siguiente: que la vida abundante la produce el Espíritu Santo. ¿Cuál es el tercer aspecto? Que la vida abundante la produce el Espíritu Santo. Y aquí los pongo a prueba otra vez. Voy a mencionar una cita y quiero verlos a ustedes. Yo le he dicho repetidas veces que por lo que dice la Biblia y por lo que está sucediendo en el pueblo evangélico, la iglesia está en crisis. Yo creo que ustedes me han oído decir que el pueblo evangélico está en crisis. Crisis de conocimiento, crisis de experiencia. El pueblo evangélico no tiene experiencias espirituales últimamente y no tiene conocimiento de las cosas que debería conocer verdaderamente. A continuación voy a hablar sobre la vida abundante y la mayoría de creyentes no saben qué es. Voy a hablar sobre la vida abundante y repito, la mayoría de creyentes no saben qué es. ¿Y sabe por qué no saben qué es? Porque la mayoría de gente que ha venido al Evangelio no ha venido por la vida abundante. ¿Por qué ha venido al Evangelio la mayoría de personas? Buscando resolver sus problemas. No, el mayor problema que tiene el ser humano es que está separado de Dios, es el pecado. Y eso es lo que deberíamos de buscar resolver verdaderamente. Sobre esas cosas que el Señor Jesucristo enseñó sobre el Espíritu Santo está la vida abundante. San Juan capítulo 7 versículos 38 y 39. ¿Sí? San Juan capítulo 7 versículos 38 y 39. El Señor hablando, el Señor Jesucristo hablando, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, permítanme que yo no puedo ir leyendo la Biblia en manera simplista, no puedo. Siempre que leo la Biblia, aunque sea la centésima vez, yo tengo que ver esos conceptos. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Cómo hay que creer en Cristo? Como dice la Escritura. No vaya a creer como dijo doña Juanita. No, debe de creer en Cristo como dice la Escritura, como dice la Escritura. De su interior, ¿del interior de quién? Del interior del que cree en el Señor Jesucristo, como dice la Escritura. De su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39. Esto dijo, mire cómo está enlazada la cosa. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Una vez más, el Señor está hablando en futuro, que habían de recibir los que creyeran en Él, porque Él dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces, recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Por eso estaba hablando para lo que pasaría en el futuro. ¿Qué era lo que pasaría? De su interior correrían ríos de agua viva. Esto dijo de los que creyeran en Él. Pues aún no había venido el Espíritu. ¿Y por qué no había venido el Espíritu? Porque Jesús no había sido aún glorificado. Mire qué cosas más lindas, sencillas. Esto es parte literal. El Señor Jesucristo no se había ido y por eso el Espíritu Santo no había venido, porque cada uno de ellos tiene un tiempo y una forma de representar a Dios aquí en la tierra. Cada uno de ellos tiene una forma, un tiempo para hacerlo. Él dijo: mientras yo no me voy, Él no viene, pero si yo me voy, Él viene. Las cosas han estado claras. Entre otras cosas, este versículo, el Señor enseñó dos cosas, las mismas que casi hemos visto. Enseñó sobre la vida abundante y habló sobre quién la produce. Dos cosas: la vida abundante y sobre quién la produce. Vamos a regresar a ellas. Vamos a tratar de ver. Sobre la vida abundante. ¿Qué es la vida abundante?
El Señor Jesucristo, que es el que está hablando, comparó la vida abundante a un fluir, a un brotar de agua abundante, fresca y cristalina. Una comparación. La vida abundante de Dios es parecida a un río de agua viva. Así, hay unos paisajes donde hay cascadas de agua cayendo y se ve tan hermoso. Allí nomás nosotros en el Edén, que hay un nacimiento de agua, se ve tan misterioso, aquello, el agua brotando así y haciendo. Así comparó el Señor a lo que Él conoce como una vida abundante. Pero ¿qué significa eso aplicado a la vida de un creyente? De su interior, fíjense, de su interior correrán ríos, por eso es que solo es una comparación. De su interior, del creyente, va a haber una vida, brotará una vida como que si fueran corrientes de agua cristalina, como ríos, abundancia. Y él dijo, así es la vida abundante que va a producir el Espíritu Santo en los creyentes. ¿Cómo entonces? Como el existir, como el vivir de un creyente que vive en una vida plena, una vida satisfecha. Así debe de ser la vida evangélica, una vida plena, una vida satisfecha, sin importar las circunstancias que pueden venir de afuera, porque la vida abundante viene del interior del creyente. Pero debe de ser una vida plena, una vida satisfecha. Y aquí es donde viene la gran pregunta. ¿Estamos viviendo esa vida abundante? ¿Esa vida plena? ¿Esa vida satisfecha? Y deberíamos contestar que sí. Porque en alguna manera debe de haber algo de esa vida abundante. Pero ¿sabe cuál es el problema que tenemos para contestar afirmativamente? Porque nosotros estamos pensando en la vida abundante, en una vida donde nos sobra de todo. Tenemos plata, tenemos salud, tenemos de todo. Y esa es la vida plena. Eso no es vida plena. La gente que tiene plata es la gente más desgraciada en la mayoría de casos. Y si fuera un poco satisfecha aquí, lo va a ser desgraciada en la otra vida. Porque la vida plena la produce el Espíritu Santo y uno debería tener esa vida plena con solo que el Espíritu Santo more en nosotros, una vida satisfecha. ¿Para qué quiere usted? Usted debería estar contento con estar vivo porque le puede servir al Señor, puede amar al Señor. Pero nosotros tenemos la tristeza de decir, qué desgracia la vida mía. ¿Y por qué cree que es desgraciada la vida suya? Porque no tiene carro, porque no tiene una casa de lujo. Porque uno anda buscando las casas, uno va y uno más enfermo hasta maldice. Cuando pasa alguien con carro de luz, maldito, mire cómo va en carro de luz. Porque uno está todo en ruino por dentro. Porque deberíamos de ser satisfechos con solo tener la vida que el Espíritu Santo produce en nosotros. Esa era la vida que vivía Pablo y Silas, que a pesar de estar en la cárcel y con su cuerpo casi destruido, ¿qué estaban haciendo? Estaban cantando himnos al Señor. ¿Qué dice de eso usted? Porque usted diría, es que yo no canto hoy porque fíjese, hermano, ni he comido, ni... Mejor usted va a guardar la línea, hombre. Y dice Pablo y Silas en la cárcel, con la espalda en una cárcel húmeda, solitos. Y ellos con la vida abundante cantaban himnos al Señor. Vida abundante era la que vivía el apóstol Juan, que a pesar de sus 99 años y de estar preso en una isla, vivía una vida victoriosa. Fue en esa isla donde San Juan recibió el libro de Apocalipsis, fíjese, porque tenía una vida abundante. Y hermanos, la gran noticia, según lo enseñó el Señor Jesucristo, es que esa vida abundante la produce el Espíritu Santo. Y la palabra produce es adecuada, porque para que el Espíritu Santo produzca esa vida, Él debe de estar adentro. Porque la vida abundante brota de adentro, no viene de las cosas.
Brota de adentro, brota de donde está el Espíritu Santo. ¿Qué dicen? ¿Creemos esto? Y aquí debería de, bueno, yo esperaría que usted se levante hoy enguerrado, peleado con usted mismo. No puede ser que después de haber oído tanto del Espíritu, yo todavía no esté viviendo la vida abundante. Cuando el que produce esa vida abundante se llama Espíritu Santo. Y Él es más, Él está tocando a la puerta. Él quiere entrar para producir esa vida abundante. Si usted sigue viviendo la vida desgraciada, así de calamidad y de queja y de todo, es porque Él no está ahí. Y ahí es donde se cumplen un montón de otras palabras. Dice la Biblia que es mejor un bocado seco. ¿Qué quiere decir eso de bocado seco? Un bocado sencillo, que no hubo ni que echarle otra cosa. Pero si el Espíritu Santo está en nosotros, no va a haber esa ansiedad. Y los humanos en la carne tenemos ansiedad por todo. Una hermana se está envejeciendo y empieza a tener una ansiedad por querer ser joven y bonito otra vez. ¿Y de dónde, chera? Ya usted va para el aturramiento, acéptelo. Pero ver a las hermanas orando por eso. Señor, que se cumpla, rejuvenézcame. ¿Para qué quiere rejuvenecerse usted? Mejor seguimos, ¿verdad? ¿Cuántos aspectos dijimos? Dijimos al principio 4, no dijimos 4 y ya hemos visto 3. ¿Cuáles son esos que hemos visto? El nuevo nacimiento, la conveniencia de que el Espíritu Santo viniera, la vida abundante, y hoy viene el cuarto, no menos interesante. ¿Quién enseñó sobre esas 3 cosas anteriores que ya hemos visto? El Señor. ¿Sobre quién habló el Señor Jesucristo? Sobre el Espíritu Santo y el creyente. Eso es lo más maravilloso. Otro aspecto sobre el Espíritu Santo que habló y enseñó el Señor Jesucristo es que el Espíritu Santo acompañaría al creyente y moraría en su interior. Que el Espíritu Santo acompañaría al creyente y viviría en su interior. ¿Quién lo enseñó? Lo enseñó el Señor Jesucristo. Vamos otra vez más y todos están buscando en Apocalipsis, no, buscando en el Antiguo Testamento, y en el mismo libro he citado o he llamado las citas que he mencionado. San Juan 14, 16 y 17. San Juan 14, 16 y 17. ¿Cuál es el principio que estamos tratando en este momento? Que es cuarto en mi lista. Que el Espíritu Santo acompañaría y viviría en el interior. Ya vamos a entrar a ver si entendemos lo más sencillo que tiene esto. Dice San Juan 14, 16, 17. Hablando el Señor, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro. Este era el versículo que yo había citado allá. Os dará otro. ¿Y por qué dice otro? Porque Él había sido uno. El Señor Jesucristo había sido uno. Otro consolador para que esté con vosotros. Mire, el consolador para que esté con vosotros para siempre. Según este versículo, nos pasamos al otro. Según este versículo, el que va a acompañar al creyente es el Espíritu Santo para siempre, dice, dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero el Espíritu Santo tiene 2 maneras de estar con el creyente para siempre, 2 maneras. El Espíritu de verdad, dijo el Señor, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, no le conoce. Eso no es para el mundo, eso no es para el inconverso, eso es para el creyente verdadero. Pero vosotros le conocéis. Yo tomo las palabras de San Juan, que también nosotros estamos en eso.
podemos conocer. El Espíritu Santo puede andar con nosotros de dos formas, estar con nosotros para siempre de dos formas. Porque mora con... ¿Qué cambio le pudiéramos hacer a la palabra mora? Vive. Vive con, porque mora, vive con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Está hablando que Él volvería otra vez. Él no ha venido todavía, Él va a venir, y Él va a venir por la gente que ha aceptado al Espíritu Santo para que ande con Él y viva en Él, o con ella y en ella. Hoy vamos a ver si entendemos la diferencia. Este versículo tiene varios aspectos importantísimos. Porque vamos a tener. Uno de los misterios del Espíritu es consolar. No quise dejar el versículo sin referirme a esto. Uno de los ministerios del Espíritu, es consolar. Yo he tenido alegría al ver muchos hermanos pasando aunque uno hoy no sabe si la gente cuando está orando por un muerto o llorando por un muerto, no sé por qué lloran, porque alguno llora de alegría y otro llora, no sé por qué. Pero si alguien, y yo estaba diciendo que he visto a hermanos en situaciones bien difíciles, pero consolados por el Espíritu Santo. Si alguna vez pasa usted por un momento de esos difíciles, si usted tiene al Espíritu Santo, no se emprobleme, Él es su consolador. No tiene que estar llorando y lamentándose. ¿Y ahora yo qué voy a hacer? Si se fue Jorge y se fue no se preocupe, hombre. Eche penca y trabaje y ore y busque. Amén. ¿Verdad que sí? Que el que acompañaría al creyente por el camino de la vida, ese versículo dice, es el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir acompañar al creyente? ¿Entendemos eso? ¿Qué quiere decir? El creyente verdadero no es para el mundo. Y no se lo anda diciendo a nadie, a cualquiera, no hombre, si el Espíritu Santo, que sabe usted. Usted no sabe. Pero la promesa es esta, pero estoy bien explicando, mi trabajo es explicar. ¿Qué dice acompañar al creyente en el camino de la vida? Acompañar. ¿Qué quiere decir eso? Usted va caminando aquí. ¿Qué quiere decir ser acompañado por el Espíritu Santo? Que Él va a la par suya. Esto debe de ayudarnos un montón. No vaya a ir a cualquier parte donde el Espíritu Santo no quiera ir, no pueda ir. Amén. ¿Se entiende eso? Porque usted entra a varias partes donde el Espíritu Santo se queda lejos. Y si lo esperara ahí sería una ventaja, pero lo más seguro es que no lo va a estar esperando. Dependiendo de dónde entró, no lo va a estar esperando. Pero veamos, entonces acompañar al creyente es ir, pero eso no es todo. Lo más maravilloso de la promesa de lo que enseñó el Señor Jesucristo sobre el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo puede, dice, en Él, ¿cómo dice el versículo? Estará con vosotros y en vosotros. ¿En? ¿Qué quiere decir en? Dentro. Diría sobre, pero no sobre. Dentro. Dentro. Eso es lo que el Señor enseñó. ¿Y qué enseñó? Que el Espíritu Santo sería el que acompañaría al creyente y moraría en él. Hermano, ¿habrán cosas más maravillosas que estas? No lo hay. Pero por supuesto que estas cosas no están para el populacho. No. Esto no es para el público. Esto es para el verdadero creyente. Al que ha venido queriendo, dispuesto a vivir la nueva vida. En ellos estas 4 cosas que enseñó el Señor Jesucristo sobre el Espíritu Santo se pueden cumplir. Vamos a ofrecer una ofrenda de palmas.